Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. En esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle a cómo sincronizar lo que es el Bluetooth de su computador. O sea, en este caso tenemos Windows 10. Basta destacar que no he instalado ninguno de los drivers, o sea, solamente lo que trae el Windows por defecto. Pero en caso de que a ustedes no le funcione el método, o sea, van a tener que instalarse drivers de Bluetooth y también saber si su computador puede captar lo que es el Bluetooth, porque hay muchos que no pueden, ni porque le instalen todos los drivers del mundo, que es básicamente no cogen lo que es Bluetooth. Entonces bueno, ya hablando de esto, vamos a dirigirnos aquí al buscador. Y ya sea para pasar de Bluetooth, o sea, desde celular al computador, de computador al celular, de computador a computador, lo que sea. Entonces vamos a poner aquí en el buscador la palabra Bluetooth. Como pueden ver, no escribí la palabra por completo. Entonces aquí apareció esto que dice configuración de Bluetooth. Esto es lo que ando buscando. Entonces le damos clic ahí. Cuando damos clic ahí nos vamos pues derecho a la configuración de Bluetooth. Como pueden ver, si le doy aquí a esta barrita, esto para que suba y mostrar los demás iconos, no aparece Bluetooth. Y eso es porque el Bluetooth está desactivado. Entonces lo primero que tengo que hacer es activar el Bluetooth, o sea, dándole aquí. Y se me activa el Bluetooth. Ahora reconocible como, o sea, este es el nombre de mi Bluetooth. Ahora lo que tengo que darle es agregar Bluetooth o otro dispositivo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que agregar el otro dispositivo, o sea, sincronizarlo, que sería la palabra correcta. Entonces pues le voy a dar aquí donde dice Bluetooth. Me voy a dirigir a mi teléfono y voy a activar la visibilidad o a entrar a Bluetooth, básicamente, que algunos teléfonos no traen esa opción de activar visibilidad, sino que uno debe de entrar a Bluetooth y quedarse dentro buscando también para que le aparezca el otro. Entonces pues esperemos. En este caso en mi celular ya me apareció, pero yo quiero que aparezca aquí en el computador porque estoy haciendo el tutorial desde el computador. Así que bueno, voy a esperar un rato. Y como pueden ver, aquí ya ha aparecido lo que es el dispositivo. Entonces pues le voy a dar clic para vincular, dice conectando. Ahora le voy a dar a conectar y en mi pantalla, o sea del celular, también me aparece lo mismo. Le doy a aceptar y dice que el dispositivo ya está listo. Entonces ahora sí puedo tanto recibir archivos como enviar archivos. En este caso voy a enviar un archivo desde el computador. Ya que tengo el Bluetooth activo, debe de aparecer aquí debajo este símbolo de Bluetooth. Entonces pues básicamente voy a enviar un archivo. Le doy clic aquí a este símbolo que dice dispositivo de Bluetooth y me aparecen, pues se despliega este menú y me dice enviar un archivo o recibir un archivo. En este caso le voy a dar donde dice enviar un archivo y bueno, pues entonces voy a seleccionar el teléfono al que se lo quiero enviar o al computador, porque también pueden sincronizarse con computador, y selecciono este que es el que tengo. Le doy a siguiente y tengo que poner el nombre del archivo. En este caso le voy a dar a examinar para ir a buscar la ruta donde lo tengo y hacerlo mucho más fácil. En este caso lo tengo en el escritorio y se llama Screen. Aquí está Screen y le doy a abrir. Luego una vez le dé a abrir me dice que se puso aquí, entonces le doy a siguiente. Entonces me dice que se está conectando. Ahora me sale aquí en el teléfono que si quiero esa transferencia de archivos, pues le voy a dar a aceptar. Y una vez le dé a aceptar, pues bueno, el archivo ya ha venido para acá. Y le doy a finalizar. Sería la misma idea con recibir un archivo. Simplemente para recibir un archivo se da, pues como ya está activo Bluetooth y está sincronizado al otro dispositivo, le doy clic aquí donde dice Bluetooth y le doy a donde dice recibir un archivo. Entonces déjenme que busque algo para enviarlo. Voy a enviar algo, entonces entro y busco algo para enviar. Y bueno, ahora lo envío y selecciono el Bluetooth de mi computador. ¿Cómo se llama? Dice que está esperando la transferencia, está esperando la conexión.
y como pueden ver el archivo se está recibiendo. Entonces pues aquí puedo darle a examinar para poner el lugar donde quiero que se guarde ese archivo que estoy recibiendo. Yo simplemente siempre recibo las cosas que envío desde mi teléfono a mi computador en el escritorio, y pues ahí lo dejo y le doy a finalizar. Y bueno, una vez finalizado pueden ver que aquí ha aparecido el archivo. Entonces bueno, ya. Y así sería como recibir, enviar. Entonces así sería como recibir, enviar y configurar lo que es tus dispositivos para poder recibir y enviar mediante Bluetooth. Y bueno, en caso de que a usted no le funcione, esto ya sería por cuestión de quizás, simplemente diciéndolo quizás. Cuestión por drivers, que sería lo más común en estos casos, que sus drivers no están actualizados o que no son compatibles los drivers del Bluetooth que trajo Windows con lo que es tu computador. Y otro sería que tu computador, o sea, porque hay muchas, vamos a así llamar laptops o mini laptops que no soportan lo que es el Bluetooth. A veces no podemos enviar ni recibir por Bluetooth porque simplemente no soporta el Bluetooth, simplemente nada más solo coge Wi-Fi. Pero bueno, esperemos que ninguno de estos casos te pasen y que, bueno, pues ya, sin más preámbulos, sí que me despido. Adiós.